Buen día, estamos de fiesta, de celebración. Así será las próximas 2 semanas, ya que vamos a iniciar una serie corta que se llama Be Rich. Si es tu primera vez con nosotros o ya tienes tiempo conectándote con nosotros, estoy feliz, la verdad, muy contento de que lo puedas hacer una vez más el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque lo que vas a escuchar durante estas 2 semanas trata acerca del corazón de la fe cristiana y es algo muy emocionante. Y antes de entrar de lleno a lo que quiero dejar contigo esta mañana, quiero dejarte 2 cosas. Lo primero, te pido perdón en nombre de la iglesia, porque la verdad eso no es lo que está en el corazón de nuestra fe. Lo que muchas veces se proyecta no es lo que realmente Jesús vino a hablarnos. Y por otro lado, te pido que estés atento, atenta durante todos estos minutos que voy a estar aquí contigo, ya que lo que hablaré trata o tiene que ver, como te dije hace algunos momentos, sobre el corazón de nuestra fe. Así que va a ser muy relevante y te voy a hablar de una iniciativa. Esta iniciativa sucede en muchos lugares, en muchas sedes alrededor del mundo. De hecho, estamos unidos, estamos en una alianza. Y quiero que veas un video enseguida de Andy Stanley, en el cual vas a ver cómo ellos iniciaron hace 14 años esta iniciativa de la cual te voy a comentar durante esta mañana. Hi, everybody, and hello from Atlanta, Georgia, and welcome to Be Rich, our annual extravaganza of generosity. Whether it's your first time partnering with us or maybe you've been a part of Be Rich for a while, we are so excited that you are partnering with us once again for this year's campaign. If you're like most people, and if you're like me, you want to make a difference in the world, but we don't always know how. And that's why we do Be Rich. Be Rich makes it simple for you and for the people around you to make a big difference. Over the last 14 years, churches from all over the world have participated in Be Rich, and together we have served, and this is amazing, we have served over 500,000 hours with nonprofit organizations in our communities, and we've given these organizations $60 million to fund projects that help them go further and faster with the people they serve. That's 100% of what you've given was given away. And the best part, it all happened in Jesus' name. Now, this year, 76 churches from across 20 states and 5 different countries are going to participate. That's over 77,000 adults, students, and children coming together to participate in this year's Be Rich campaign, which is absolutely remarkable. Now, what's a campaign without a goal, right? So here's our goal. In fact, the goal has never changed. The Be Rich goal is 100% participation. That's it. We want every adult, every student, and every child that's old enough to join in making a difference in our local community. So thanks for being a part of this year's Be Rich campaign. I can't wait to see what happens as we come together to give, serve, and love in Jesus' name. Si es la primera vez que quizá tú te preguntes el día de hoy, ¿de dónde viene todo esto que acabo de ver en este video? Bueno, viene de algo que Pablo escribe a uno de sus discípulos. Este discípulo pastoreaba o lideraba una iglesia en su tiempo. Y una de las cosas que Pablo le dice es la siguiente. Quiero que escuches muy bien. Está en el libro de Timoteo. A él le dirige estas palabras precisamente. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Esta es una gran palabra, la verdad, y cuando tú y yo lo escuchamos, quizá muchos de ustedes pueden decir en este momento, claro, tiene sentido, estoy de acuerdo con Pablo que mande a hacer eso a los ricos, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo no nos sentimos en esa categoría de ricos. Y te recuerdo el día de hoy que somos más ricos de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo pensamos, aunque no lo creamos, aunque no nos sintamos ricos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra imagen, nuestro margen financiero, quizá es una de las razones que decimos, no, yo no soy tan rico porque mi margen es muy corto, tengo muchas deudas, etcétera. Yo qué sé, pero la verdad es que tú y yo somos ricos. Y dirás, pues, Alfonso, ¿a qué se refiere con eso de que somos ricos? Te voy a dar más claridad.
Si tú formas parte de una familia de 4 personas y tú ganas aproximadamente 20,000 pesos mensuales, según la lista global de riquezas, tú estás en el 6% de la población mundial que gana eso. Esto es para celebrar, ¿sí o no? Ahí donde estás es para que puedas gritar y decir, hey, estoy en el 6% de esa población. Y no lo digo para que te sientas culpable, sino para que sepa realmente que tú y yo estamos en esa categoría de ricos. Tú y yo somos los ricos de este mundo. Y entonces la Biblia, cuando habla a los ricos, no se refiere, no es que los ricos sean malos, que sean los peores o los mejores, sino más bien que deben ser más responsables que otras personas. Deberíamos de compartir lo que tenemos con aquellos que no tienen tanto. Es una gran invitación de parte de Dios y entonces Pablo lo comparte y de eso trata precisamente Be Rich. Esta iniciativa que nosotros en Betel Norte la lanzamos a partir de hace 3 años. Ahora, sé que los tiempos en los cuales vivimos el día de hoy, especialmente en medio de la pandemia en la cual estamos, que ha sido gran afectado el mundo entero en 2 áreas, sobre todo la salud, y la parte económica también ha sido muy golpeada y quizá muchas personas se preguntan el día de hoy, ¿y por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Acaso serán los últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a la humanidad con todo esto que está pasando el día de hoy? Independientemente de las respuestas que tú tengas, hay preguntas que tú y yo deberíamos hacernos. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos en este momento? Y cuando digo que deberíamos, me refiero a la iglesia, a los seguidores de Jesucristo. Y yo no te voy a contestar, yo no te voy a decir eso, sino lo voy a hacer a través del Nuevo Testamento. Es el que te va a hablar durante esta mañana. Hay un libro en la Biblia extraordinario, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra y nos habla acerca de cómo se formó la iglesia y de alguna manera también durante esa formación, qué desafíos enfrentó la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y mira, enfrentó, entre otras cosas, un desastre natural que pasó y la manera que lo enfrentó realmente fue fuera de serie, fue algo extraordinario. Es un reto para ti, para mí, el día de hoy que lo vamos a escuchar. Además es una inspiración porque nos va a motivar, nos va a inspirar a poder hacerlo igual. Es un gran desafío para nosotros, pero al mismo tiempo es un gran ejemplo a seguir. Y vamos a ver lo que pasó. Ahora, antes de ir a esos textos, primero te quiero dar un contexto general de lo que está pasando en ese tiempo. Luego de que Poncio Pilato cede ante la presión de los líderes judíos y entrega a Jesús, y entonces matan, crucifican a Jesús, se levantó un gran revuelo, una cacería contra todos los cristianos, y la primer víctima, escúchame bien, luego de que Jesús haya muerto, fue Esteban. Esteban fue oficialmente el primer mártir, así se le llama, de la iglesia cristiana del primer siglo. Esteban, para hablarte un poco de él, era el encargado de la logística, de la distribución de los alimentos en esa iglesia, en ese tiempo, en esa organización. Pero además de eso, Esteban era un gran comunicador y era un gran defensor de la fe. Pero finalmente un día lo apresan, lo llevan a juicio y entonces le dan oportunidad en medio del juicio de defenderse. Grave error, porque Esteban comunicaba muy bien. De tal manera que entonces cuando él fue increíble lo que él contesta, fue increíble su defensa. Los que lo escucharon se sacaron de onda totalmente cuando él estaba hablando, porque no podían debatir lo que él estaba expresando, diciendo. Entonces se enojaron muchísimo y lo que hicieron fue terrible. Como no sabían qué hacer, entonces lo agarran, lo arrastran hasta la entrada de la ciudad, y ahí comienzan a apedrearlo una tras otra hasta que finalmente murió Esteban. Esta fue la primera ejecución después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y la verdad es que después de esto se hizo un gran revuelo. Roma
no hizo absolutamente nada. Entonces los líderes judíos interpretaron ese silencio de Roma como adelante, sigan haciéndolo, y se empoderaron y comenzaron entonces a perseguir a los cristianos durante ese tiempo. Se agudizó terriblemente, y ve cómo Lucas relata esto que te estoy mencionando. Hechos capítulo 8 dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Es decir, ya en ese tiempo no era legal reunirse los cristianos, no era seguro reunirse, había una persecución terrible, como acabamos de leer, la vida de las personas corría peligro. ¿Y cuál fue el resultado de la persecución? Mira, el resultado de la persecución fue el siguiente: el movimiento de Jesús dejó de existir cuando sus líderes fueron eventualmente atrapados y ejecutados. Mentira. Lean bien su Biblia. Aquellos que dijeron, se acabó el movimiento de Jesús, es que no lees tu Biblia bien. Mira, esto fue lo que pasó realmente. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y esto me sorprende gratamente, porque la persecución que había sido diseñada para detener el movimiento de Jesús, para callar el mensaje de Jesucristo, resultó que fue más bien el catalizador. Porque comenzaron a huir las personas, los seguidores de Jesús, y se fueron a otros lugares, y cuando llegaban a esos lugares hablaban lo que habían visto, lo que Jesús hizo, cómo murió, cómo resucitó. Ellos llegarían diciendo: hey, te cuento lo que acabo de experimentar, lo que acabo de ver. 500 personas vieron lo mismo que yo vi, fue increíble, no pudieron aplastar el movimiento de Jesús. Entonces huyeron a otros lugares, y el evangelio llegó a esos lugares que, si no hubiera sido por esa persecución, quizá no hubiera llegado tan rápido, o no hubiera llegado simple y sencillamente a esas regiones en ese tiempo. Puedes ver que realmente lo que se planeó para mal fue el catalizador del cristianismo, y eso me emociona muchísimo. Saulo, por otro lado, que era un perseguidor de la iglesia, él entraba a las casas, sacaba a los seguidores de Jesús arrastrando, los llevaba a juicio, a la cárcel, y Saulo terminó siendo uno de los principales promotores de la fe cristiana. Ahora, para ti, para mí es muy difícil entender esto, la verdad, porque tú y yo vivimos en un tiempo y en un lugar muy diferente a aquellos tiempos y aquellos lugares, ¿sí? Tu vida realmente no está en juego como la vida de las personas en aquel tiempo. Al decir que eras cristiano, te mataban, te perseguían, te encarcelaban. Y esto fue lo que sucedió. Lee conmigo en Hechos capítulo 11. Los que habían dispersado, o los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. O sea que con mucha precaución y con mucho cuidado en esos lugares ellos estaban anunciando este mensaje, solamente a los judíos. Pero lee conmigo: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Quiero que entiendas algo, Antioquía estaba como a 500 kilómetros al norte de Jerusalén. En ese tiempo, para poder llegar a ese lugar, tardaban 2 semanas en llegar. De tal manera que cuando ellos decían, como el día de hoy, tú y yo ir a Australia, a otro lugar tan lejos, ahí vamos a la otra parte del mundo, al otro lado del mundo, para ellos decir que iban a Antioquía era ir al otro lado del mundo. Ellos iban a anunciar las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Y eso es extraordinario, la verdad. Ve lo que sigue diciendo la Escritura. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Una vez más, quiero que te quede muy claro, se levanta la persecución para aplastar al cristianismo, y termina siendo la persecución un catalizador del cristianismo. Se extendió por todos lados, llegó a sitios que jamás se hubieran podido imaginar que iba a llegar.
pienso en ese tiempo, en este tiempo que estamos viviendo el día de hoy, en el cual tuvimos que cerrar las puertas de nuestros templos, de los edificios, en todo el mundo prácticamente, y ahora progresivamente estamos regresando, y hay personas que todavía tienen cierto temor, cierto miedo, todavía no tienen la confianza total, absoluta de poderse acercar. Y la verdad, una de mis oraciones es la siguiente: oro porque el COVID se convierte en un catalizador de nuestra fe. Que no se detenga el mensaje, como en aquel tiempo, ¿sí? Que el trabajo de la iglesia sea mayor, que el trabajo de la iglesia sea mejor. Este COVID, esta pandemia no puede detener el mensaje como no lo detuvo aquel tiempo. No podemos dejar de hablar como no dejaron de hablar durante aquel tiempo tampoco, ¿sí? Y el punto es el siguiente, que en Antioquía la gente se desbordó, empezaron a preguntar sobre el cristianismo, sobre Jesucristo, comenzaron a creer y otros comenzaron a enseñarles. Se enteran entonces en Jerusalén y envían a Bernabé también para que ayudara a enseñar a la gente. Llega Bernabé y dice: no, esto es extraordinario lo que está pasando, necesito a alguien más. Y entonces busca a Saulo y ve lo que pasó. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, dice, se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Me emociona muchísimo, la verdad. Un año enseñando a muchas personas, todo porque a 500 kilómetros de distancia de Antioquía había una gran persecución, y acá en Antioquía había mucho más libertad, porque a 500 kilómetros de distancia había mucho riesgo, pero acá en este lugar estaba todo bien para poder comunicar el mensaje de salvación. Y lo que hicieron los seguidores de Jesús fue adaptarse a su nueva normalidad. ¿Cuál era? Pues hablar el mensaje de las buenas noticias en otro lugar que no fuera Jerusalén. Ahora lo estaban haciendo en Antioquía. Primer lugar donde se conoció a los seguidores de Jesús como cristianos. Imagínate, Bernabé, Pablo, el apóstol, estaban enseñando a las personas, se acercaban con ellos a preguntarles: hey, ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén? Ustedes lo vieron, ustedes supieron todo lo que pasó en ese lugar. ¿Quién era Jesucristo realmente? ¿Realmente era el Hijo de Dios? ¿Resucitó? ¿Cómo fue todo? Y todo esto estaba pasando en Antioquía, y la historia entonces da un giro espectacular, y de eso estamos hablando entonces el día de hoy. Acompáñame, ve lo que dice la Escritura. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, en ese tiempo de persecución, de incertidumbre, bajaron unas personas. La pregunta es: ¿quiénes fueron esos profetas? La misma Escritura no lo dice. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Interesante lo que acabamos de leer, y muchas personas pensarán: ¿realmente sucedió lo que acabamos de escuchar? ¿Será verdad que pasó lo que dijo Agabo? Pero Lucas nos acaba de escribir en el libro de los Hechos que años después realmente sucedió en el reinado de Claudio. Hay otras fuentes también, aparte de la Biblia y el libro de los Hechos, escrito por Lucas, que validan totalmente que durante esa época hubo una pésima cosecha y hubo muchísima escasez. Ahora, para ti, para mí, no es fácil dimensionar una hambruna. ¿Sabes por qué? Porque no has pasado por una hambruna. Es difícil de pensarlo entonces. Es difícil entender que gente muere durante un evento de ese tipo, un desastre de ese tipo. En las calles están tendidas las personas por hambre. Y Agabo dice que en todo el mundo. Ahora, decir esta frase, en todo el mundo, realmente habla del mundo romano. Cuando se decía eso, era el mundo romano. Ahora, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando alguien dice que viene una gran catástrofe, una gran hambruna para México? Si alguien lo dijera, ¿qué pensarías? ¿Que van a morir muchas personas?
Entonces, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? Yo creo que lo primero es ir a abastecernos, luego, llenarnos de despensa, comprar muchísimas cosas. De hecho, lo acabamos de hacer. Cuando inició la pandemia empezó a haber escasez de muchos productos básicos, compras de pánico, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió. La pregunta más bien es, ¿qué hizo la iglesia del primer siglo al enterarse de esta hambruna que iba a suceder? Ve lo que hizo. Entonces, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. ¿A quién? A la gente más necesitada. Dice, así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahora, me impacta la verdad esto que acabo de leer, que ante una mala noticia como esta, lo primero no fue voy a cuidar de mí, voy a cuidar de mi familia, primero yo, sino más bien quiénes necesitan más ayuda en ese momento, a quién tenemos que darle. No sé si te impacta igual a ti que a mí, seguro que juntaron provisión para ellos también, pero no debemos dejar de dar en medio de la crisis. Es más, el momento de la crisis es el mejor momento para ayudar a otras personas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque en ese tiempo de la iglesia, la generosidad, o en esa sociedad, la generosidad no era visto como una virtud, porque en ese tiempo tú dabas cuando había retribución de lo que tú dabas. Dabas no a quien no te retribuía, sino que dabas a quien te retribuía. Dabas no a quien no conocías, sino dabas a quien conocías. Y en Antioquía realmente no conocían a los de Jerusalén. Entonces ellos decidieron dar a personas que ni conocían ni les iban a retribuir absolutamente nada. Y eso, déjame decirte, es realmente espectacular. Y entonces, ¿por qué lo hicieron? Si no entendían la generosidad como una virtud porque ellos habían escuchado otro tipo de enseñanza, ¿sabes por qué lo hicieron? Porque el mensaje de Jesús se les había dado a estas personas, lo entendieron que ellos tenían una deuda grande de pecado, que Jesús la pagó de tal manera que no podían estar a gusto así, y que esa deuda que Jesús pagó, entonces ahora les permitía estar en una gran relación con Dios. Jesús pagó su deuda que ellos no podían pagar. Y cuando lo entendieron, entonces comenzaron a dar, comenzaron a ser generosos. Por lo tanto, tú y yo debemos actuar, comportarnos de la misma manera, así como lo hicieron ellos. En el momento de crisis es el mejor momento para poder dar. Ahora, quizá tú y yo batallamos con eso, pero ellos lo hicieron. Y un erudito dice que cada vez que los cristianos del primer siglo se enfrentaban a una crisis, a una situación muy difícil, a una mala noticia, las preguntas que se hacían eran tres, eran las siguientes. Número uno, ¿quién estará en riesgo? Número dos, ¿cómo podemos ayudar? Y número tres, ¿a quién debemos enviar? Imagínate estas preguntas. Esto me parte el corazón realmente decir esto, porque antes de cómo me va a afectar a mí, el gran ejemplo que tenemos es diferente. ¿Sí? ¿Quién está en riesgo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A quién vamos a enviar o qué debemos enviar también? Entonces debemos hacernos estas preguntas y yo creo desde hace días, desde hace años lo hemos hecho en nuestra organización en Betel Norte. 3 años Betel Norte que nos sumamos a esta iniciativa de muchas iglesias en todo el mundo para ser generosos, para poder compartir lo que tenemos. Hemos apoyado a varias organizaciones, Manos de Luz y Vida, Fundación Semilla, algunas personas en lo particular que comenzaron a llevar alimentos. Hemos ayudado, hemos apoyado, hemos compartido con personas. Y esta campaña, este año, vamos a seguir apoyando a organizaciones. Be Rich es un tiempo de dar, servir y amar. Y hoy, este domingo, se trata de que tú y yo podamos dar. Y nuestra meta es que el 100%
100% participemos. Fíjate bien, 100% de participación y vamos a dar el 100% también. Así que no es una meta numérica, no es decir que vamos a que nuestra meta es juntar $1,000,000, sino más bien nuestra meta es 100% de participación y vamos a dar el 100% de lo que todos den, lo vamos a entregar todo. Sin embargo, es sabio que podamos fijar un monto como una base para poder dar, que nos sirva de referencia, y esa base son $350, al menos $350. Te explico, si tú eres honesto, honesta contigo y dices, Alfonso, yo, ¿sabes qué? Puedo dar algo más, voy a comer menos tacos, menos hamburguesas, menos cocas durante este mes, está bien, da más de esos 350, lo vas a hacer por personas que no conocen y que no pueden darte las gracias, no pueden retribuirte lo que vas a hacer por ellos, pero hazlo. Y quizá tú puedas decir, Alfonso, yo quiero hacerlo, pero la verdad tengo una situación difícil, complicada. Da lo que puedas, pero no dejes de hacerlo, por favor. Nunca dejes de dar. Aún con 0 ingreso, nunca dejes de dar, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Mi familia y yo durante el año pasado aprendimos a dar, a compartir como familia, y no porque soy muy buena persona o porque soy el pastor de esta comunidad de fe Betel Norte, sino ¿sabes por qué? Porque somos seguidores de Jesucristo, y los seguidores de Jesús damos, compartimos, servimos, amamos a otras personas, no importa a quién. Él nos dio el mayor ejemplo, así que te desafío, te animo a levantarte el día de hoy y a que seas un dador extravagante. Así que a la cuenta de 3, yo te voy a pedir que inmediatamente veas al final ahí la imagen donde puedas ver cómo puedes dar a través de una cuenta. Tú vas a ver ahí toda la información y así lo puedas hacer. Así que a la cuenta de 3, en sus marcas, listos, Be Rich.